Por mucho tiempo, la universidad se consideró un espacio de privilegio exento de los problemas que nos aquejan como sociedad. Pero lejos de eso, el campus es un reflejo de lo que sucede fuera de los portones que lo cercan, incluyendo la violencia sexual. Hoy te quiero contar cómo los grupos antigénero están utilizando una agrupación real, como es la violencia sexual, especialmente contra las mujeres cisgénero, para promover una agenda discriminatoria y divisiva. Estos grupos aseguran que los baños inclusivos aumentan la violencia sexual en contra de las mujeres cisgénero. Sin embargo, ese argumento no solamente es simplista, sino también es patentemente erróneo. La violencia sexual no es un problema aislado, es una manifestación del sistema en el que vivimos. Un sistema que tiene como organizador fundamental la supremacía. Por eso, para erradicar la violencia en general y la violencia sexual en particular, se requiere visibilizar y desmantelar las estructuras que la hacen posible. Entonces, ¿qué significa esto en el contexto de los baños? Bueno, que centrarnos en quién usa los baños o quién usa qué baño nos desvirtúa y nos desenfoca de los problemas reales que causan la violencia sexual y crea un sentido de inseguridad que no necesariamente se está en el campus. Argumentar que el uso de los baños según el sexo asignado al nacer reducirá la violencia sexual no solamente no es efectivo, además que aumentará la inseguridad y la violencia contra las mujeres, específicamente contra las mujeres cis. Así que hoy vamos a desmantelar eso que dicen de que los baños inclusivos promueven la violencia sexual. Y aquí es donde se manifiesta la hipocresía de estos grupos, porque son ellos mismos los que hoy están muy preocupados por la violencia sexual y por quién escoge qué baño usar, los mismos que boicotean todas aquellas políticas públicas y legislación que podrían ayudar a reducir las causas de la violencia, entre ellos la educación sexual integral en las escuelas. Para entender por qué esta lógica es defectuosa, vamos a darle una mirada a la legislación que existe para proteger, entre comillas, a los estudiantes y prevenir la violencia sexual en los recintos. Estoy hablando de legislación federal crucial como la Campus Safe Act, el Título 9 y la Clery Act. Estas legislaciones exigen a las universidades tomar medidas concretas para abordar la violencia sexual. La Campus Safe Act, por ejemplo, es una muy específica sobre la necesidad de ofrecer adiestramientos a bystanders, es decir, los espectadores, para que sepan cómo intervenir de manera segura y efectiva cuando presencian o sospechan un acto de violencia sexual. Y vamos, la pregunta fundamental es, ¿están estos mismos grupos preocupados por ver cómo la universidad implementa la legislación federal que les obliga a atender la violencia sexual? Y cuando hablo de esto, hablo obviamente del Clery Act, del Campus Safe Act y del Título 9. Yo no he escuchado ninguno de estos grupos decir o exigir a la universidad que implemente con sensibilidad, cuidado y diligencia todas estas políticas que están dirigidas a prevenir la violencia sexual dentro del campus. Empezando por los adiestramientos obligatorios que impone la Campus Safe Act a toda la comunidad universitaria y que va dirigido a que no seamos meros espectadores, sino que podamos intervenir de manera efectiva cuando nos damos cuenta que hay algún acto de violencia sexual cerca a nosotros. El enfoque singular y hasta obsesivo de estos grupos lo único que demuestran es su cruzada contra las personas trans. Y además, claro, buscan promover el proyecto de la Cámara 165 que impulsa la representante Lizzy Burgos. No están preocupados por la violencia sexual, están preocupados por vigilar y controlar tu cuerpo. Eliminar los baños inclusivos no hace que los campus sean más seguros. Lo que hace es crear un ambiente hostil y peligroso para las personas trans y no binarias, quienes ya son desproporcionadamente vulnerables al acoso y a la violencia. La violencia sexual es un problema producto de la supremacía y la dominación que no se relaciona a la política de los baños.
Sugerir que la presencia de personas trans en los baños es la causa es una desviación peligrosa y simplista de un problema complejo e invisibiliza las verdaderas causas de la violencia sexual. Y eso, en última instancia, a quien le hace daño es a las mujeres cis. No se olviden que toda la policía y la vigilancia sobre los cuerpos siempre recaen en los cuerpos de las mujeres. Un campus seguro es un campus inclusivo, un campus donde todos se sientan respetadas y valoradas. Utilizar la preocupación por la violencia sexual para justificar la discriminación no solo es hipócrita, sino que socava los esfuerzos reales para crear comunidades universitarias más seguras para todos. La seguridad no tiene que ver con la prohibición, sino con la transformación. Se trata de crear comunidades donde la violencia no tenga cabida y donde quienes las experimenten encuentren verdadero apoyo y sanación. Entonces, ¿cómo sería un enfoque transformador para atender la violencia sexual en el campo? Primero es hablar de supremacía y dominación e integrarlos en las discusiones diarias dentro y fuera del salón. Es imposible erradicar la violencia sexual si no comprendemos que usualmente la violencia la generan las experiencias traumáticas que han atravesado las personas que la ejercen, o no tener nuestras necesidades cubiertas, materiales, emocionales, afectivas, espirituales, entre otras montones de necesidades que tenemos las seres y los seres humanos. Vivimos dentro de un sistema sumamente violento, basado en la exclusión, así que crear espacios seguros implica romper con la exclusión y entender que hay lugar para todos, y claro está, desmantelar los sistemas de opresión que permiten que la violencia sexual se ejerza y reproduzca en primer lugar. La solución a la violencia sexual tenemos que buscarla entre todos. Y estamos seguros que ese todos no es excluyendo gente. Es un todos donde haya espacio para que cada persona pueda florecer y crecer según sus posibilidades y tener todas sus necesidades cubiertas. La solución a la violencia sexual no es la exclusión, no es prohibir los baños inclusivos. Al contrario, discriminar nos pone en una situación de mayor inseguridad. Vamos por enfoques transformativos que nos ayuden a entender que nadie es indispensable y que todos merecemos florecer.